Vamos poniendo el tema sobre la mesa. Mire, esta mañana el gobierno federal informó que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto porque la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que recibió transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021. La acusación que se ventila el día de hoy es parte de una persecución política, es el resultado de un proceso contra la corrupción por parte de la administración actual. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, quiero saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto Magda? Saludarte. Raúl. Igualmente, Oye, Raúl. A ver, ¿cómo entender? ¿Cómo realmente hay aplicación de la justicia? ¿Realmente es la intención del actual gobierno? 4 años después de que empezó esta administración, sí se va a iniciar con esta persecución contra el expresidente Peña Nieto. A ver, poco que defender a Peña Nieto en uno de los sexenios más corruptos, Eduardo. Vaya, Raúl, mira, y luego lo que acaba de decir Magda cuando nos puso el tema sobre la mesa, transferencias internacionales 2019-2020. Oye, 2012, 2013, 2014, 2015, ¿dónde quedó la administración de Enrique Peña Nieto? ¿Dónde quedó esa administración de la cleptomanía, la cacocracia, a todo lo que da? Y se está investigando cuando es expresidente por unas transferencias internacionales en la administración del actual Ejecutivo Federal. Por favor, yo creo que es muy buen tema para cuando hoy el INEGI da a conocer la inflación más alta en los últimos 21 años. Bueno, y no solamente eso, Eduardo, no solamente la inflación. A ver, aquí al principio de esta administración y cuando se veía que existía ese pacto, por lo menos un pacto que no escrito, no hablado públicamente, que había entre el presidente López Obrador y Peña Nieto, porque, bueno, no se hablaba. El enemigo de esta administración se llama Felipe Calderón, no Peña Nieto. Y no tiene carpetas. Sí, que no tiene no tiene carpetas. Bueno, hasta ahora, sí, bueno, vamos a ver, ahora, sí. Hasta ahora. Pero aquí lo que llama la atención es que en aquel entonces se decía, y apostábamos nosotros, que pudiera suceder exactamente cuando se le empezara a descomponer el escenario al actual gobierno, el presidente López Obrador, pudiera echar mano de eso. A ver, hay mucho de dónde echar mano y entonces mi pregunta es si ya estamos en ese momento, si realmente lo que hoy dijo Pablo Gómez en la mañanera, en esta conferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde señala que se abre esta carpeta de investigación contra el expresidente Peña Nieto por estos 26 millones de pesos que le transfirieron a través de un familiar consanguíneo de México a España y que además documentan que del 2013 al 2022 hubo transferencias de uno de los hermanos y de estas empresas por más de 180 millones de pesos. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿ya llegó el plazo? Porque el presidente también, a pesar de que Pablo Gómez abre y anuncia esta apertura de esta carpeta de investigación, el presidente dice, bueno, es que no podemos asegurar que haya tráfico que haya algo ilegal, ¿no? Entonces, me parece que de alguna forma el presidente, a ver, es como el caso de Alito, es como el caso del fiscal general Hertz Manero. A ver, si hay o no hay delitos, y si hay, aunque sean chiquitos, pasan como si nada, o ¿de qué se trata esto, Eduardo? Así es. Mira, yo escuché a un Pablo Gómez hoy en la mañana muy cauteloso, incluso corrigiéndose a sí mismo porque no empleó las palabras jurídicas adecuadas para que no se fuese a prestar alguna malinterpretación. Y luego escuchar al presidente que un día sí y al otro día también ataca a periodistas, ataca a la iglesia, ataca a organizaciones no gubernamentales, hace juicios sumarios, porque los ha hecho, ha presentado supuestas facturas de Carlos Loret, de cuánto gana, de cuánto compró un departamento y demás, y de repente tú escuchas no vayamos a hacer juicios porque no es bueno, hagamos un juicio sumario, hay que esperar los tiempos, carambas. Pero eso aplica para todos, entonces la vara no es la misma con la que se está midiendo a todos.
por lo menos no todos los días, no todas las mañanas. Y aquí probablemente, mira, no creo que sea el momento para Andrés Manuel en el tema de utilizar este artilugio de Enrique Peña Nieto, porque su popularidad está muy bien, no lo necesita para elevar la popularidad, pero sí para distraer de algunos otros temas de gran interés. ¿Cortina de humo? Cortina de humo está sugiriendo que pudiera ser esto. Bueno, porque también hay que ver el escenario, Eduardo, en el que se está desarrollando esto. Primero, viene elección en el Estado de México, todos lo sabemos, Sí. es el estado más importante, con el padrón electoral más importante del país por el número de habitantes, ¿sí? Viene esta elección donde se sabe que, bueno, en estas reuniones que han tenido los cúpulas del PRI y del Grupo Atlacomulco, que durante muchos años y durante muchos sexenios era el grupo de poder en este país, en el país. Ahora viene esta elección del Estado de México. ¿Están viendo que hay algo que se esté atorando para Morena o es una forma de decirle al expresidente, que es del Grupo Atlacomulco, no te metas porque hay esta investigación en curso, sí, o realmente hay un interés genuino del actual gobierno en hacer una investigación e ir tras los corruptos del pasado? Si hubiese ese verdadero interés desde mi punto de vista del gobierno federal, ya hubiese actuado desde que llegó a la presidencia Andrés Manuel, no se tendría que esperar pues para después de su tercer año de gobierno. Esto para aplicar la ley pues se aplica y punto. La pantomima de la consulta para enjuiciar a los expresidentes que no es necesaria, y hoy lo está demostrando que no es necesaria una consulta para poder abrirles carpetas de investigación a los expresidentes o a quien sea. Aquí la ley es la ley, Raúl, y ese es el tema, no utilizarla como se ha venido utilizando en el pasado para amedrentar o para calmar las aguas en el grupo político opositor. Es muy interesante lo que pone sobre la mesa con la elección del Estado de México, hablando de Enrique Peña Nieto como presidente y como gobernador del Estado de México. Entonces, habría que ver cómo se mueven las piezas del ajedrez allá en el Estado de México después de este aviso, porque tampoco lo descartaría. Fíjate, entonces, bueno, tú lo ves como un aviso y mucha gente puede entender que esto quizás sea un aviso, esto que está sucediendo, aunque ya contestó el expresidente Peña Nieto con un tuit de 54 palabras donde dice que no hay ningún inconveniente, que va a aclarar lo de su patrimonio. Eso es lo que acaba de escribir hace un ratito Peña Nieto en respuesta a esta carpeta de investigación que ha iniciado la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces me parece, a ver, es un aviso, es una advertencia, es el uso de la justicia en forma facciosa, como ha venido ocurriendo lamentablemente en muchos casos que ya hemos mencionado, o realmente si hay tantos elementos de este sexenio de la corrupción que de alguna forma pudiera ser empezar a jalar el hilo, porque tenían a Lozoya, pero Lozoya no ha caminado entre los acuerdos del fiscal con el papá de Lozoya, en fin, sí, ahí está el asunto todavía medio congelado, como que sí camina, no camina, uno de los asuntos de mayor escándalo del mundo con Odebrecht y desde luego en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, sí, hay muchas lecturas, está el tema del Estado de México, está el tema también, desde luego, a ver, yo sí creo que aunque el presidente López Obrador sigue siendo muy popular, pero la misma encuesta del Financiero en días pasados mostraba que la gente está decepcionada del actuar del gobierno de López Obrador en el tema de seguridad concretamente. Entonces, me parece que también ese escenario que se había planteado hace mucho tiempo, de decir, bueno, no va a tocar a Peña Nieto hasta que lo necesite para de alguna forma reafirmar, que la gente vea que sí realmente hay una lucha contra la corrupción, y a lo mejor es el momento, Eduardo. A lo mejor, mira, quisiera estar equivocado, realmente creo que es pocas veces las que quisiera tanto equivocarme, Raúl. Hoy es una de esas, en verdad quisiera ver un proceso judicial en contra de una persona que permitió
robar a manos llenas en el país. Si él robó o no robó, bueno, pues se tienen que encargar las investigaciones jurídicas, determinar eso. Yo no soy nadie para determinar la inocencia o culpabilidad de alguien, pero la forma en que responde Enrique Peña Nieto a su tuit, en este par de tweets, pues es la misma forma que respondió Mario Villanueva, Andrés Granier, Jesús Reina, Guillermo Padres, Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, etcétera, etcétera. Espérate, párale. Sí, la verdad es que esa generación de nuevos gobernantes, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y todos dijeron lo mismo, Raúl. No, a mí investíguenme, voy a defender mi integridad y mi patrimonio. Lo mismo, pero todos estos salen de esa camarilla de los que muchos de los que acabo de nombrar. Dijo el propio Enrique Peña Nieto, este es el ejemplo de gobernantes que necesitan México. ¡A carambas! Pues están en la cárcel. Muchos y muchos, desde luego, algunos de ellos todavía impunes. Pero bien, aquí va a ser interesante ver qué sigue. Y yo terminaría básicamente, Eduardo, con una reflexión sobre el tema de la impartición de justicia. Al ver lo que está pasando con el tema de Alejandro Moreno, ¿sí? Que anda en Europa en este momento, pues tratando de señalar al actual gobierno que se dice perseguido. Por otro lado, el caso de Gers Manero, donde ayer el presidente dice pues que para él no son delitos graves el que haya metido a la cárcel a su pariente por el tema de la muerte de su hermano, y que ha utilizado la Fiscalía General de la República para atender asuntos personales. Sí. Pero para el presidente no se le hace delicado, no se le hace grave que sea el fiscal general. Entonces, híjole, a veces sí siento que lo que está pasando hoy pudiera tener muchas aristas, muchos ángulos, pero quizás no sea la parte primordial, la impartición de justicia. Con esa impresión me quedo. Yo también me quedaría con esa impresión, una frase que lo va a perseguir por toda su vida Andrés Manuel es: no me vengan a decir con que la ley es la ley. Pues sí, señor, la ley es la ley, y ojalá que se entendiera desde el escaño más alto de la administración pública, Raúl, porque si el que está hasta arriba sale con que no me vengan con que la ley es la ley, pues imagínate hacia abajo cómo permea. Él dijo, si en la cabeza no hay corrupción, en los pies no habrá corrupción. Pues lo mismo sucede con este tipo de situaciones, y es lamentable lo que hemos vivido con Gers Manero al frente de la Fiscalía General de la República, la forma en que hoy trató el tema el propio Pablo Gómez, la forma en que el propio Andrés Manuel trató el tema hoy de Enrique Peña Nieto, a sabiendas de todo lo que venimos arrastrando de la administración anterior. Al parecer, al señor presidente se le sigue apareciendo la frase: no me digan que la ley es la ley. Sí, a ver, el tema de la secrecía, una investigación que supuestamente debería tener un alto nivel de seguridad, bueno, como cualquier investigación, sí, se rompe. Cuando el presidente le pide a Pablo Gómez, ven a explicar pues si hay denuncias o no hay denuncias contra el expresidente Peña Nieto. Entonces, si realmente ese pacto, si es que existió, y que parecía que sí existía ese pacto con Peña Nieto, hoy pueden ser avisos, pueden ser focos rojos, o vamos a empezar a ver también quizás nuevos videos, Eduardo, que esa es otra historia. Eso, exacto. Eso es lo que te iba a decir precisamente, Raúl. Todo va a cambiar, o este panorama o esta plática podría cambiarse en los próximos días, en la próxima semana. Aparece por ahí otro video involucrando a alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador. Sí, desde luego. Entonces, sí, me parece que tiene varias aristas que de alguna forma vamos a ver. Me parece que, bueno, estos análisis y estos comentarios que hemos hecho son a priori, sí, con lo que hoy ha sucedido precisamente con el tema del expresidente mexicano Peña Nieto. En fin, para vergüenzas no terminamos, mi querido Eduardo. No, y una vez más vamos a hacer, pues escaparate mundial con este tipo de temas. Ojalá nos centremos realmente en lo importante como país, porque nos hace falta, Raúl. Así es, así. Bien, vamos a continuar informando. Gracias, Eduardo. Un saludo. A ti, Raúl. Buenas tardes.